Hola gente random, hoy vamos a conocer la historia de una de las iglesias más importantes del centro de Santiago y que a día de hoy está completamente quemada. José Gil de Castro, conocido también como Mulato Gil, fue uno de los pintores más relevantes de la época colonial, tildado también como el pintor de la independencia. Y bajo su pincel pasaron personajes tan importantes como Simón Bolívar, San Martín, O'Higgins, varios santos, entre muchas otras obras. Y todo este sector del barrio Las Tarrias, el Parque Forestal, el Cerro Santa Lucía, es desde 1998 el barrio típico Mulato Gil de Castro. ¿Y a qué voy con toda esta vuelta? Y es que este pintor limeño tenía su estudio en este sector, al igual que otro personaje muy importante para la historia de Chile, que es Pedro de Valdivia, el fundador de Santiago, que se dice que vivía en el sector donde está la iglesia que vamos a visitar el día de hoy. Y la verdad es que yo no encontré una fuente fidedigna que afirmara esa información, pero igual lo dejo como dato curioso, por si alguno de ustedes sabe algo, lo deja en los comentarios. Y esta es la iglesia de la Veracruz, construida entre 1852 y 1857. Y fue construida a petición de Salvador de Tevira, que era el encargado de negocios de España en Chile, para estrechar los lazos entre los dos países y también en honor a Pedro de Valdivia, que supuestamente vivió aquí. Y acá me encuentro con Santiago Sáenz, que es ingeniero civil y también investigador. Tiene una página en Instagram que se llama La Forma del Patrimonio, donde habla de la arquitectura de los edificios patrimoniales de Santiago y también de Chile. Y es la persona perfecta para hablar sobre esta iglesia. Es un edificio con una fachada que es de estilo neoclásico y lo podemos identificar fácilmente, al menos por un elemento clásico que es el famoso arco de medio punto, y tenemos también el frontón triangular. Es un edificio también que tiene una particularidad muy especial, es que tiene una espadaña, que es un elemento que sobresale hacia arriba como una espada y es donde se pueden observar las dos campanas. Es algo que no es muy común que nosotros veamos en Santiago, y yo creo que su gracia que tiene es porque permite un poco, para poder afirmar las campanas, se utilizan este elemento de acero que aprieta la espadaña y le da un poquito mejor de resistencia. Los colores que tiene no son coincidencia, son los colores que nos recuerdan a la Orden de la Merced, a la cual pertenece Pedro de Valdivia, y también son muy similares a los que vemos en la Basílica de la Merced, en calle Merced con Maquiver. También está la Cruz de la Merced en algunos puntos, pero una diferencia importante con la Basílica de la Merced es que vemos estos pequeños emblemas repartidos de forma horizontal, en los cuales se ve una P y una B, que es de Don Pedro de Valdivia, es decir, que claramente este es un edificio que está dedicado a él. Una de las cosas que me llama la atención particularmente de esta iglesia es como los añadidos que tiene a los lados. Tiene como una casa a los costados. ¿Es normal eso en la iglesia? Sí, en las iglesias que son de carácter parroquial es común que hayan pequeñas casas, ¿cierto? O viviendas anexas al edificio, en el cual ahí, ¿cierto?, la parroquia desarrolla sus actividades del día a día. Una curiosidad de la fachada es que tiene unos números romanos que, al ser traducidos a números arábicos, dice 1855. Oficialmente esta iglesia, como yo les dije, fue inaugurada en 1857, pero para las fiestas patrias de ese año, de 1855, también fue utilizada e inaugurada. Y ahora vamos a ingresar a la iglesia de la Veracruz para ver cómo está en su interior. Una de las cosas que me pasa al estar dentro de esta iglesia es que es muy fuerte verla en ese estado, es muy fuerte ver las paredes cómo se fueron descascarando, cómo quedó todo completamente gris, negro, producto del incendio. Me ha tocado ver incendios en varios lugares, en la quinta región este año también, y sin duda una de las peores cosas que siento que puede pasar es cuando el fuego consume, ya sea una iglesia, una casa, algún lugar. Es realmente fuerte, potente estar acá y sentir la energía de lo que pasó en este lugar, de haber estado en ese momento cuando las llamas consumieron todo este sector. Si bien, por suerte, la estructura
madre no sufrió ningún daño, por dentro los detalles sí lo sufrieron. Si uno puede sacar algo positivo de esto es que cuando se quemó dejó en evidencia algunos vestigios, algunos elementos que son muy importantes para la arquitectura y quizás también para la arqueología. Entonces vamos a pasar a revisar toda esa información que nos delata materiales que se usaron, tipos de pintura que se utilizaron, de qué color era antiguamente esta iglesia. Así que por suerte podemos revisar eso el día de hoy. Para hablar del nivel de daño tendríamos que preguntarnos primero, bueno, lo vamos a responder como un ingeniero civil, como un arquitecto, como un restaurador del arte, pero lo curioso es que en el patrimonio arquitectónico una de las grandes gracias que tiene es que todas estas disciplinas tienen que trabajar en conjunto. Sin embargo, en este momento voy a tener que responder un poco como ingeniero, y yo la estructura la veo en muy buenas condiciones. ¿Por qué? Aquí hay que hablar de las propiedades del ladrillo y de la madera, ¿cierto? Que tiene grandes capacidades para resistir el fuego. El ladrillo, ¿cómo se fabrica, cierto? Rápidamente hay que meterlo a hornos, por lo menos, ¿cierto? A 1000 grados Celsius, es decir que cuando un incendio común y corriente que a veces no logra alcanzar estas temperaturas, para el ladrillo es como, bueno, yo me crié en ese fuego, ¿cierto? Y también la madera noble, la madera maciza, tiene la capacidad de resistir fuego, ¿cierto? Durante mucho tiempo. Se carboniza la capa exterior de la madera y eso permite y protege a la madera que tiene en el interior. Por lo tanto, yo sí veo la estructura, ¿cierto? Lo que vamos a hablar principalmente, los elementos que resisten carga, ¿cierto? Los muros, el ábside, la cubierta, las cerchas, se ve en muy buenas condiciones. ¿El tipo de incendio o cómo se produjo la emergencia ayudó a que no fuera una catástrofe mayor? Sí, aquí los bomberos de la compañía San de Santiago, si uno ve los registros fotográficos, atendieron el incendio rápidamente. Uno ve un humo negro, que generalmente el humo negro nos puede significar dos cosas: que se queman a veces hidrocarburos, se queman materiales sintéticos, combustibles, o tal vez que hubo un incendio con poco oxígeno. También nos pasa aquí porque en la albañilería de ladrillo no se pueden hacer tampoco ventanas muy grandes. Y otra particularidad, a diferencia de muchas otras iglesias que nosotros tenemos en Santiago y el resto de Chile, es que tiene en la zona superior bóvedas, ¿cierto? De distinto tipo, pero que son todas hechas de carpintería, de materiales muy ligeros, ¿cierto? Que son muy combustibles. En cambio, en este caso, al tener la cercha a simple vista, no hubo una carga de combustible tan importante para que se quemase todo en el interior. Probablemente lo único que había eran las bancas de madera, ¿cierto? Que se perdieron, pero no es una carga de combustible tan grande como en una fábrica de papeles, por cierto, como el edificio del Mercurio, ¿cierto? Que se quemó. La carga de combustible ahí era mucho más alta. Dentro de lo que estamos haciendo acá, quiero aprovechar de conocer un poco de cómo está compuesta o quizás cómo se construye una iglesia de este tipo. ¿Cuáles son las características principales de su construcción? Uno de los elementos muy característicos que vemos en las iglesias es que tiene un altillo para el coro, ¿cierto? O para el órgano en los casos cuando sí existe. Lo bueno que permite, ¿cierto? En caso de terremotos es que permite apuntalar los muros, ¿cierto? Generalmente en la zona de la fachada. Entonces también la fachada suele ser uno de los elementos que resiste mejor los terremotos. A veces vemos que las fachadas se mantienen en buenas condiciones cuando el resto de la estructura se dañaba mucho más. Antes dije la palabra cercha y un poquito también para explicarlo mejor, porque aquí tiene ciertas sutilezas, pero a lo que me refiero es el elemento triangular que se apoya en los costados de los muros, permite que se apoye en la cubierta de madera y también evita que los muros se abran un poco hacia el exterior, ¿cierto? Su función principal que tiene es resistir la carga de la techumbre y permitir que los muros trabajen de forma mancomunada. Si no hubiese esta techumbre y tuviésemos algo mucho más liviano y flexible, los muros en caso de un terremoto se moverían todos solos, ¿cierto? Libremente y se volcarían o se vaciarían hacia afuera. Sin embargo, una buena techumbre, una buena cubierta, permite que estos muros trabajen en conjunto y es lo que a veces denominamos, cuando tratamos estructuras históricas de mampostería, ¿cierto? Ladrillo, es lograr un comportamiento de caja, que es lo que hace que en vez de los muros se muevan solos, permite tener un comportamiento rígido y que cada muro trabaje con la fuerza solamente dentro de su plano y que no haya una fuerza que intente volcarla hacia afuera, que es la debilidad principal de los muros de mampostería. Bueno, acá vemos un muro que es bien interesante porque ya tiene un trabajo previo de, al parecer, otros arquitectos que fueron revelando las partes originales de la pared de la iglesia. Las estructuras históricas, cuando tratamos de ir retirando capas para descubrir el material original, nos vamos a dar cuenta que sufrieron múltiples intervenciones en el tiempo. Así que esta idea de cuál es el color original de la iglesia muchas veces no significa nada y son interpretaciones. Lo que tenemos aquí es un muro, como yo les contaba antes, de albañilería de ladrillo, con un mortero. Me parece que aquí por la información es de cal, arena, yeso.
Luego suele haber un revestimiento que permite dar una terminación más limpia, ¿cierto?, a la pared, también permitir que ésta respire. Los revestimientos no pueden ser de cualquier material. Y luego una capa pictórica, que es lo que le da el color final de terminación al muro. Y me parece que esta iglesia era de color blanco originalmente, pero vemos otros tonos que no estoy muy seguro, y aquí me puedo equivocar, si fueron afectados por la temperatura o manchados, ¿cierto?, o ensuciados por el hollín. Eso quiere decir que quizás lo que vemos ahí pudo haber cambiado, pudo haber sido blanco, pero por producto del fuego, la temperatura o el hollín cambió a verde, por ejemplo. Sí, me parece. Puede pasar. Sí, me parece que el color original era blanco. No sé si necesariamente un cambio de la temperatura, solo que pudiese estar manchado por el hollín, y ahí ya no estoy tan seguro del color original o del último color que tenía la estructura antes del incendio. Pero es bonito cómo podemos ir desnudando la iglesia en este sentido, porque claro, aquí mira, está marcado 1, que es lo que tú decías como el revestimiento más actual con el que estaba la iglesia, está marcado 2, 3, 4, entonces acá hay un trabajo casi arqueológico, podríamos decir. Sí, existe algo que se llama la arqueología de la arquitectura. Obviamente este trabajo probablemente lo hizo un restaurador, pero claro, van haciendo un decapado con un bisturí simplemente, ¿cierto?, y de una forma muy metódica, revelando la capa original, la capa 2, o la última, más bien dicho, la número 1, la 2, la 3, la 4, la 5, que es ladrillo, bueno, y la sexta, que es el mortero en el tendel, que es la capa horizontal. Del siniestro que ocurrió acá en la iglesia se puede sacar algo bueno, al final se puede aprender un poco de cómo fue la construcción de los años 1850 y podemos ir sacando información muy valiosa y muy patrimonial también, que también es muy importante. Pero, ¿cómo fue que se quemó esta iglesia? En el año 2019, en el marco del estallido social, un grupo de desconocidos lanzó un elemento incendiario a la puerta de la iglesia, produciendo este incendio. Se quemó el piano, cuadros, figuras, y lo más afectado fue la nave central de la iglesia, que está así desde hace aproximadamente 4 años. ¿Qué significa para ti como divulgador patrimonial y todo el trabajo que has hecho en tu página de la forma del patrimonio, ver la iglesia de esta manera? Es fuerte, pero también, como tú decías correctamente, las personas, ¿cierto?, arquitectos, historiadores, ingenieros, que nos gusta el patrimonio, tenemos la obligación de estudiar y aprender de los incendios, ¿cierto?, los siniestros, los terremotos, lo más posible. Es decir, que nosotros, en este estado actual, nos importa que la estructura sea recuperada, recupere su función original, una función alternativa, pero en este minuto tenemos que tratar de aprender lo más posible acerca de cómo se comportan las estructuras al incendio o a los terremotos, pero aquí, ¿cierto?, para nosotros es una cancha de aprendizaje. Es muy común que en la zona final de la iglesia, ¿cierto?, desde la fachada hacia la zona final en la nave, van a encontrar sectores que son semicirculares, circunferenciales, hexagonales, poligonales, no importa, pero ese sector en general es llamado el ábside, que es donde se coloca el altar. Y como podemos ver justo en la clave de este arco, como vimos afuera y como nombró Santiago, también hay un monograma con las letras P y B corta, que es de Pedro de Valdivia. También está acá en su honor. Y este es uno de los lugares más importantes de esta iglesia, porque acá estaba custodiada la reliquia de la Santa Cruz, que es la que le da el nombre a esta iglesia de la Vera Cruz, porque acá había una astilla de la estructura de la cruz donde fue crucificado Jesús, que a día de hoy no se encuentra acá y tampoco estaba acá para el día del incendio, por suerte, sino que está custodiada en la Vicaría de Santiago. Y es muy llamativo, muy fuerte, que a este lugar le falten algunas letras. Tiene, con suerte, 7 letras de todas las que tenía originalmente, que dice ahí Reliquia de la Santa Cruz. Y ahí arriba donde ustedes ven esa especie de jaula o de caja con estos laureles o pequeñas flores a los lados, donde estaba la reliquia originalmente. Y a los costados encontramos algo que es muy común en las iglesias del 1800, hay lápidas y tumbas, que en este caso está acá el señor José Olegario Cortés, que falleció el 18 de septiembre de 1891 y que sus restos descansan en este lugar. Y por el otro costado vemos otra lápida que dice: aquí descansan los restos mortales del coronel de ejército Francisco Ángel Ramírez, que dice acá que falleció el 7 de octubre de 1856. Eso quiere decir que el coronel falleció mientras la iglesia aún seguía en construcción y sus restos descansan en este costado. Y al costado del muro que estábamos revisando siguen habiendo otras lápidas. En este caso dice: paz, eterno descanso en el Señor a mi querido esposo, don Pablo Flores.
fallecido en 1877. Yo creo que una de las cosas más potentes que veo acá en la iglesia son todas las figuras que están con hollín, por no decir que están quemadas, como por ejemplo Santa Teresa, que se encuentra acá, que está completamente negra. Podríamos decir que esta es la Virgen Negra, que no sé si es porque está quemada o está con hollín. Normalmente estamos acostumbrados a ver estas imágenes relucientes, limpias, brillantes, pero ella está opaca, oscura, pero es muy potente esta imagen que vemos acá justo en la entrada de la iglesia. Ahora vamos a subir a una de las partes más altas de la nave de la iglesia, que es conocido como el coro. El coro es donde cantan, ¿cierto? Pero este estaltillo para el coro, como mencionamos anteriormente, donde cantan, están los músicos y muchas veces está el órgano. Órgano o piano que se quemó en el incendio, lamentablemente. Así que vamos a subir por esta escalera caracol, que está muy bonita, hasta el coro. ¡Qué oportunidad! No todos los días uno sube una escalera patrimonial de una iglesia quemada. Aquí nos damos cuenta de la potencia del incendio. O sea, todavía hay restos de hollín por todos lados. Aquí se cayó un resto de pintura o de papel que cubría la pared de la iglesia. Todo esto está completamente lleno de hollín. La puerta de madera también. Aquí miren, la base del coro también sufrió mucho por el incendio. Está todo quemado. Qué potente, toda la pared completamente quemada. Aquí pasa lo mismo que vimos en la pared de acá abajo, que se va mostrando los distintos revestimientos o capas de pintura que ha tenido la pared de la iglesia. Aquí se va notando todo. Llegamos al coro. Oh, mira qué bonita se ve la iglesia desde acá arriba. Esta es como la mejor vista de la iglesia. Es la mejor de todas, siempre desde acá. Tiene que ver también con un tema acústico, me imagino que el coro se coloca acá, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, también el altar no permite espacio a muchos otros ciertos instrumentos. Ahora, cuando las iglesias, en vez de tener una sola nave o una planta basilical y tienen estos bracitos, que se llama el transepto, ¿cierto?, hacia los costados, ahí también muchas veces se coloca el músico, la banda sonora, por así decirlo, pero en este caso obviamente tiende a ser escondido un poquito también arriba y le da mejor acústica. ¿Qué podemos decir del coro? Lo bueno del coro, o también podríamos decir a veces lo malo que tiene, es que el coro suele tapar la ventana que muchas veces llamamos rosetón cuando es una circunferencia completa, aunque aquí tenemos medio arco. Uno de los problemas del coro es que suele tapar la luz que viene desde afuera y hace que la iglesia sea oscura, que es un caso lo más particular. Mientras más antigua la iglesia, también uno suele tener un edificio más oscuro, en el caso de Chile. Uno podría tener un poco de miedo de subir a una iglesia que se quemó, porque puede ser que la estructura no esté resistiendo lo suficiente, pero se nota que la estructura resiste y que está fuerte. O sea, no se siente crujido en ningún momento, no se siente inestable, no se siente que se mueve. Sí, y eso va a pasar por las bondades, ¿cierto?, de la albañilería, del ladrillo, el mortero, la madera, que muchas veces nosotros tratamos de pensar de que a veces el hormigón o el acero es lo más resistente al fuego, cuando realmente es completamente lo opuesto. Si este edificio se hubiese construido mucho más tarde y lo construyen en acero o hormigón armado, la historia sería muy distinta. Acá hay otra escalera que da a la espadaña de la iglesia que vimos en el frontis, pero sí esta está en peor estado, se mueve, está más quemada y no nos recomendaron subir, porque tampoco se puede, hasta allá arriba, así que tampoco lo vamos a hacer. ¿Y qué se viene ahora para esta iglesia? Y en realidad, ¿qué pasa cuando un monumento histórico se quema o se cae? ¿Cómo se restaura? Inicialmente, producto del incendio, los terremotos, los edificios tienen que estar cerrados por seguridad, pero es bueno y fue un buen movimiento de la parroquia reabrir el edificio para que la gente conozca el monumento y que no se nos olvide que estos tipos de monumentos tan importantes están en los barrios más turísticos y que todos podemos venir a visitar. ¿Qué es lo que se viene ahora? Bueno, hay que restaurar la iglesia. ¿Qué es lo que se hace con la iglesia? Depende del caso, pero me parece que en este caso la comunidad parroquial quiere volver a rehabilitar el edificio para que siga funcionando como una iglesia, y me parece bien. El problema de todos estos procesos, y que es como que hay que pedir un poco de paciencia al público, es que son procesos que son caros y son lentos, porque podríamos decir simplemente, bueno, ponemos unas sillas más o menos baratas, contratamos unos maestros para que repinten y podría funcionar, sí. Sin embargo, hay que recordar que este es un caso, es un monumento histórico, es un monumento importante que tiene historia, y esta restauración tiene que ser con mucho cuidado para no tapar la historia que es lo que ha pasado, ¿cierto? Y todo su valor intrínseco. Con esa reapertura se siguen haciendo misas acá los días miércoles a las 6 de la tarde y los domingos a las 12:30 para los que quieran venir. Y para las personas que quieran solamente venir a visitar, la iglesia está abierta. Tiene un horario desde las 10, puede variar un poco hasta las 8 de la noche dependiendo del día. Y también la pueden venir a visitar para conocer un poco más de este patrimonio, para conocer un poco más de la arquitectura
de esta iglesia como lo hemos hablado. Espero hayan disfrutado este video. Yo me despido y les dejo un video acá y otro acá para que sigan viendo. Nos vemos, que estén bien. Chao, chao.